Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de regalos, porque a pesar del confinamiento, pues estamos dejando una lista, una especie de lista de favoritos, una lista de deseos que la gente, que además nos encanta, pues, que permite que la gente, permite que nuestra audiencia, pues se anote una cita nada más terminar el confinamiento. Venir a recoger regalos a Antequera. Pues sí, ya tenemos varios otorgados, que no se preocupen los premiados, porque cuando pase el confinamiento nos pondremos en contacto con ellos para que puedan pasar por aquí a recoger sus credenciales en nuestro estudio de calle Aguardentero. Pero la pregunta sigue en nuestra web de las4esquinas.com, dando esa posibilidad a la gente de participar en esta sección y también de participar en nuestros sorteos. Es por ello que tenemos que recordar que hasta este miércoles, día 29 de abril, van a tener la posibilidad de participar en nuestra pregunta que lanzábamos la semana pasada. Con motivo del Día del Libro, queremos que nuestros espectadores y seguidores en redes nos digan qué libro están leyendo durante este confinamiento. Así que la próxima semana, Cristóbal, traeré un listado de recomendaciones literarias por parte de nuestros espectadores. Y entre todos los que participen en esta encuesta van a participar la próxima semana aquí en 101 Televisión Antequera en un sorteo patrocinado por Horticultores El Torcal. Hasta 2 cestas de productos de nuestro campo antequerano va a ser el que vamos a sortear, por lo que vamos a tener 2 ganadores. Bueno, pues genial, la noticia que nos deja Antonio, porque todavía tenemos tiempo durante esta semana para dejar respuestas, al interrogante que sigue sobrevolando los tejados de toda la comarca a través de la televisión y a través de nuestras redes sociales. Antonio, vamos a seguir con más cosas, ¿no? Pues vámonos a otra sección aquí en las cuatro esquinas. Continuamos en las cuatro esquinas y vamos a irnos ya a otro punto de nuestra comarca. En esta ocasión nos vamos hasta el acceso oeste, a la ciudad de Antequera. Ya saben que desafortunadamente el colectivo más vulnerable, y lo avisaban los expertos y lo constatan las cifras estadísticas, en lo que a afección de esta pandemia respecta, es el de los mayores. Los vecinos de la tercera edad de nuestra comarca nos han quedado fuera de esta negra contabilidad de fallecimientos y de contagiados. Por eso hoy hemos creído conveniente conectar, y lo vamos a hacer a continuación, pues con una de las residencias de mayores con más solera en nuestra comarca, en nuestro casco urbano también, en Antequera, en la cabecera de la misma, y estamos ya en comunicación con Luis Valero, que es consejero delegado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y responsable de esta residencia en Antequera. Don Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues con mucho interés por saber cómo están viviendo, cómo está la situación ahí. Vamos a empezar, como hacemos con todas las personas que contactamos, que nos explique un poco cronológicamente cómo vivieron pues todo el suceso de acontecimientos, de fechas, de noticias que iban saliendo en los medios de comunicación desde principios de marzo hasta ahora. Bueno, pues la verdad es que en un primer momento, con cierta lejanía, parecía que era una cosa que ocurría a muchos kilómetros de nosotros, en una región de China, en una ciudad que todos conocemos ya, por lo menos por el nombre, Wuhan, y en principio no pensábamos que aquí pudiera afectarnos. Casi un poco yo lo veía pues como la misma experiencia que hace unos años pasamos con el ébola en ciertos países de África, donde por cierto incluso murieron 3 hermanos de San Juan de Dios españoles infectados. Bueno, pues lo veíamos con cierta lejanía. Nunca pensábamos que íbamos a ser protagonistas, tristemente, en nuestra nación, de la situación por la cual desde hace prácticamente mes y medio o más estamos pasando. Bueno, pues vamos ya a fijarnos en el punto en el que comenzaban a hacerse públicos datos y nos llegaban cifras escalofriantes, fundamentalmente de Madrid y de las Castillas. ¿Cómo vivieron? ¿Cuál fue la reacción al conocerse esas cifras y esa principal afección que, bueno, en cierta forma se veía venir, pero también sorprendió al principio en las residencias de mayores en estas zonas? Bueno, pues cuando ya vimos que no era solamente a miles de kilómetros, sino que estaba afectando directamente a nuestra nación y a regiones concretas, pues como tristemente se ha hecho famoso la situación en Madrid, en Castilla-La Mancha y bueno, y en otras regiones, vimos ya que efectivamente que esto se estaba acercando. Y es cierto que nosotros desde el primer momento
y tengo fechas concretas, desde el 5 de marzo comenzamos ya a implementar las primeras medidas preventivas que iban emanando del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía e incluso de los órganos de gobierno de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En concreto, del grupo de coronavirus que se creó en el centro nuestro de Málaga, en el centro San Juan de Dios de Málaga, para coordinar toda esta realidad en los 3 centros que la Orden tiene en nuestra provincia. Un grupo compuesto de médicos, de enfermeros, psicólogos y otros profesionales que fueron ofreciéndonos pautas para intentar aminorar lo que podría ser el impacto de la llegada de este virus a nuestros centros pues muy vulnerables. Es verdad que especialmente se ha hablado de las residencias, pero en Málaga tenemos también un gran centro de 400 camas de salud mental, discapacidad intelectual, también con personas, usuarios muy vulnerables, y después un centro de acogida para personas de la calle también muy vulnerables, lo cual se hacía pues muy inminente, muy necesaria la creación de un grupo de reflexión y de iluminación a los distintos centros. ¿Qué criterios fueron ofreciéndonos? Pues los que he dicho. En primer lugar, un trabajo concienzudo de formación para nuestros profesionales, para en caso de que apareciera, saber los trabajadores de los centros cómo tenían que actuar. En segundo lugar, fue la protocolización de acciones a realizar, la sectorización, en este caso ya, de la residencia, el progresivo confinamiento de los residentes en sus habitaciones, la desinfección interior diaria de los lugares comunes e incluso exterior, más periódica, pues por parte de la UMED, de la Legión, incluso a nivel municipal. Y bueno, pues de alguna manera fue comenzar ya toda una vorágine de acciones para intentar, de alguna manera, parar esta realidad. Algo que nos fue muy importante fue durante los días 1 y 2 de abril la realización de las PCR, no de los test rápidos, sino de las PCR, lo cual que se pudo realizar tanto a los trabajadores, 43 trabajadores del centro, como a los 85 residentes de nuestra residencia. Esto fue muy importante. Tenemos que tener en cuenta que si esto no se hubiera realizado, hubiera sido un auténtico caos en el centro. Gracias a Dios, tanto el Hospital Comarcal de Antequera como nosotros hemos venido trabajando codo a codo y lo primero que se realizó fue esto. Esto ya nos permitió, de alguna manera, saber la situación real, exacta, en que nos encontrábamos. Tenemos que tener en cuenta que a raíz de los resultados de estas PCR, un grupo de residentes salieron positivos. Y a partir de ese momento, pues lógicamente ya no era la teoría, sino que había que poner en marcha ciertos protocolos para intentar aminorar el impacto que esto podía suponer en una gran población. Estamos hablando de 85 residentes y de 43 trabajadores. Con lo cual, el primer paso, y esto fue importante, o el segundo podríamos decir, es la medicalización de la residencia desde el día 4 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la residencia, a partir de ese día, toda la atención médica y clínica y de enfermería dependía del Hospital Comarcal de Antequera. Un trabajo que codo a codo hemos realizado con los clínicos, con los facultativos del hospital, y esto nos ha permitido responder a un gran reto. No era fácil afrontar esto, pero con profesionalidad, con juicio, ponderando las acciones a realizar, hemos podido tratar de contener este reto, este impacto que estaba llegando a nosotros. Claro, el problema no era solamente los 85 residentes, que ya era un problema grave. El problema no era solamente, además, 43 trabajadores, que era un problema grave, sino que eran 43 trabajadores que estaban saliendo y entrando, claro, con sus horarios de trabajo, con 43 familias en la comarca. Con lo cual, fijaos, si esas PCR no se llegan a realizar, lo que esto hubiera supuesto. Al hablar, por supuesto, con el concejal de Asuntos Sociales, incluso con el señor alcalde, vimos que esto podría ser muy grave en la población. Con lo cual, yo creo que esto fue muy importante, el poder realizar
estas PCR, que bueno, desgraciadamente nos dio la cara de que era lo que había, pero también nos permitió el responder de la mejor manera a esta situación que estaba emergiendo en ese momento. ¿Cuál es, hermano, la situación actual de los usuarios del centro a día de hoy? Bueno, la situación actual de los residentes, tenemos que decir que en general es buena. Es buena. Se confinaron en sus habitaciones, el grupo de positivos se situó en la zona de observación que había que implementar en el centro. La residencia, ya he dicho por ahí, que hubo que sectorizarla. Entonces, el grupo de negativos, pues bueno, están haciendo su vida relativamente bien. Es verdad que el confinamiento tan prolongado que se está dando, estamos prácticamente hablando ya casi de un mes, supone en muchos casos el aumento de los niveles de ansiedad de los ancianos, de los residentes. En algunos casos incluso el perder el apetito. En algunos casos y en muchos casos una preocupación en ellos mismos por el bombardeo continuo que los medios de comunicación social, con un buen afán, que es el de informar, pero claro, tenemos que tener en cuenta que son todo el día, todos los días y en la mayoría de las emisoras, hablando del tema. Claro, esto los ancianos lo están viendo en su habitación, en su televisión, con lo cual esto está pesándoles. Y otras cosas, pues como el deseo de ver a su familia, en fin, de llevar una vida normalizada. Entonces, esto a día de hoy efectivamente se está viendo. El otro grupo, el grupo de los casos que han sido detectados positivos, pues hombre, en este momento está bastante bien controlado el tema. No hay sintomatología específica, ¿no?, que responda al cuadro clínico del coronavirus, pero sí que hay un problema, que es el problema de esta población. Hay muchas patologías previas, hay muchos años, estamos hablando de residentes de 90 y 97 años, el mayor, y claro, pues esto está ahí. Es verdad que en este momento, gracias a Dios, está controlado, pero esto nos ha hecho trabajar mucho, dedicar mucho, implementar la plantilla, en fin, que ha supuesto el afrontamiento de un gran reto que en este momento está bastante controlado. Con lo cual, el grupo negativo, pues bueno, los aspectos que puedan ir saliendo debido al confinamiento. El grupito positivo, pues bueno, controlado también en el sentido de que ya desde que salieron el resultado de las PCR a primeros de marzo, no ha habido ya ningún caso más. Salieron aquellos y han salido y son los que se están tratando. ¿Existe alguna posibilidad, hermano, que nos pudiera facilitar datos de cuál es la cantidad de contagiados que existe actualmente en el centro? No sé si es un dato que fluctúa, entiendo que se producirán altas también. Sí, ten en cuenta, yo datos concretos no puedo dar porque todo este bloque está pasado a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que informar de la situación en la región y en nuestra comarca, con lo cual preferiría que recibiéramos y que sacáramos la información de las fuentes de la Junta de Andalucía, por respetar los criterios que se han establecido para los centros. Bueno, vamos a... ¿Sí? Sí, Cristóbal, no, que tengo que decir que es verdad que ha habido algunos casos ya en que después de la realización de una segunda PCR han salido ya negativos. Con lo cual, ahora mismo estamos todavía en un periodo de cuarentena, pero van saliendo algunos. No con la rapidez que quisiéramos, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas mayores. Quizá el virus en una persona joven no tiene un impacto tan fuerte como el que pueda tener las personas mayores, incluso el tiempo se prolonga mucho más en ellos. ¿Y cuál es el otro colectivo que al fin y al cabo muchas veces pues queda eclipsado, pero muchísima la gente que tiene presente, nosotros también, a los trabajadores, al colectivo que usted representa, de los cuidadores de las residencias de mayores, que junto con los sanitarios y los cuerpos de seguridad están en primera fila? ¿Cuál es la situación en su centro de ellos? Por supuesto que como punto de partida yo tendría que ser tremendamente agradecido con el bloque de 43 trabajadores que están dando pues mucho de su buena profesionalidad en este momento. Gracias a ellos estamos saliendo adelante. Y cuando los veo metidos directamente con esa dedicación que muchos han tenido
de toda la jornada, fuera ya de horarios laborales y fuera de tener que fichar, sino toda la jornada dedicados ahí. Hay que decir que tenemos una plantilla extraordinaria. Es uno de los mejores grupos que la residencia tiene, sus trabajadores, que están dedicados con alma y cuerpo, la mayoría, a la atención de esto. ¿Cuál es la situación de ellos? Pues bueno, en primer lugar, una gran carga de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que al sectorizar la residencia, esas actividades comunes como podía ser el comedor u otras actividades, esto ha habido que cambiar. Con lo cual, pues por ejemplo, el tema de las comidas está suponiendo una gran carga de trabajo. Esto lo hemos intentado paliar aún con la economía deficitaria que el centro tiene, implementando la plantilla. ¿Por qué? Pues porque algunos trabajadores también dieron positivo, la minoría. En otros casos ha habido sintomatología y ha habido, aparte de eso, de mucho trabajo que se ha generado, ha habido que implementar la plantilla. Claro, la implementación de la plantilla ha tenido que ser así un poco, pues bueno, sin una selección adecuada como a nosotros nos gusta hacer. Con lo cual, pues bueno, ha habido mucha gente que ha venido y que hasta una mañana y que cuando ve la carga de trabajo se ha marchado. Entonces, esto también ha supuesto para nosotros un reto. Imagino que también para la gente que llega, porque claro, no es la vida habitual, normal de la residencia, donde hay un ambiente agradable, donde hay un ambiente acogedor, sino que es una gran carga de trabajo, en la cual, pues incluso en la manera de vestir, de las EPI, los monos, las mascarillas, es otra cosa. Y entonces, pues bueno, ha supuesto y está suponiendo todavía, pues bueno, un trabajo añadido. Repito, ante todo la gratitud de los trabajadores, la mayoría están bien, y con un poco con el interrogante y la tensión que supone venir cada día a trabajar en esta situación, sabiendo que después tienen que marcharse a su casa y que no sabemos exactamente qué es lo que pueden traer o qué es lo que pueden llevar. Esa inseguridad existe. ¿Y cómo? Porque antes mencionaba, hermano, que había un grupo de... Bueno, evidentemente todos tienen que estar confinados como se está en el resto del país. Bueno, pues hay un grupo que digamos está atendido como positivo, un grupo que está atendido como negativo. ¿Cómo está afectando el confinamiento para ese grupo que tiene un poco más de libertad de movimientos, pero que, como nos decía antes, bueno, pues tiene que estar enfrentándose al bombardeo de noticias constante y a una situación en la que no se puede ni siquiera, por ejemplo, salir a condiciones normales a pasear como podían hacer en otros contextos según el caso de cada uno de ellos? ¿Qué se está haciendo desde el centro? ¿Cómo les está afectando el confinamiento a sus residentes? Mira, el confinamiento, tenemos que decir que ha cambiado la vida de la residencia. Ha cambiado completamente, ya que los abuelos, repito, llevan un mes recluidos en las habitaciones. También tenemos una ventaja, que la estructura de la residencia nos lo permite, que es que las habitaciones son todas individuales, por lo que se hace más cómoda y más íntima la permanencia en ellas. No obstante, digo que esta situación ha cambiado la vida de la residencia. Por nuestra parte, tratamos de mantenerlos activos con medio de actividades diversas. Pues no sé, por ejemplo, el buenos días, por la mañana, la información de cuáles son las noticias del día, una cierta fisioterapia de mantenimiento, la oración y los rezos, la distribución de la Sagrada Comunión, las visitas del capellán, las videollamadas con la familia, la entrega de revistas de tipo diversos, la llegada de periódicos, en fin, tratar que el día sea lo menos pesado posible para cada uno de ellos. No obstante, repetimos, pues bueno, en muchos casos ya se observa un cierto cansancio y unos ciertos niveles de ansiedad e incluso a veces dolores, ¿no?, por la falta de movilidad. Es verdad que llevamos un par de días en que incluso el tiempo ha estado bastante agradable y bueno, con todas las medidas preventivas y de seguridad hemos intentado una cierta movilidad, bien sea en los pasillos, bien sea en las terrazas. La casa tiene unas terrazas magníficas y que, bueno, pues de alguna manera puedan ya salir poco a poco. Siempre con mucha cautela, pues porque la situación sigue siendo muy crítica a nivel general. Esta mañana leía o escuchaba
que en la provincia de Málaga ayer había habido 80 y tantos casos nuevos y que había habido ayer 5 muertos nuevos en la provincia, con lo cual quiero decir que la situación sigue siendo crítica a nivel general. Bueno, las tragedias siempre despertan una cara positiva relacionada con la solidaridad fundamentalmente. Nos consta que tradicionalmente se viene haciendo así. En el caso de la residencia que usted dirige, pues en otros contextos me refiero, de visitas, bueno, pues iniciativas solidarias en general. ¿Cuál es la actividad que se registra en este aspecto ahora? No sé si han recibido muestras del resto de la sociedad antequerana de esa gratitud a la que usted apelaba antes. Bueno, nosotros cuando comenzó todo esto, los 15 centros que San Juan de Dios tiene en Andalucía, tomamos una serie de decisiones para todos los centros de San Juan de Dios en Andalucía. En primer lugar, era no hacer ninguna campaña, por supuesto, ni económica, ni pedir productos. No nos parecía, hay otras instituciones pues que lo hacen con todo el respeto, pero nosotros tomamos una decisión, que era no hacer ningún tipo de campaña. No obstante, yo tengo que decir que por parte del centro nuestro, de nuestra residencia, aunque no haya habido ninguna iniciativa especial, han sido muchas las personas a nivel particular, pero también las instituciones que se están poniendo en contacto con nosotros ofreciéndonos su ayuda. Han sido muchos los productos de todo tipo diversos que estamos recibiendo, bien sea alimenticios, bien sea agua, bien sea equipos de protección, de muchísimas instituciones, con lo cual una actitud de agradecimiento, pues porque la ciudad de Antequera tendría que decir que se está volcando con la residencia, con lo cual pues el hecho en sí de salir al paso de una necesidad que realmente hemos visto que hemos tenido, pero también, hombre, lo que expresa eso de solidaridad, de cercanía, de querer especialmente a los abuelos, de tenerles un cariño y de tenerlos muy en cuenta. Con lo cual, muy agradecido porque ya digo, a pesar de no hacer ningún tipo de campaña, la gente sabe que los ancianos están aquí y que necesitan su cercanía y su ayuda efectiva. Bueno, no sé si quiere apuntar algo en relación a la actitud de los familiares, de la sociedad antequerana en general y alguna otra cuestión que quiera apuntar, hermano. Sí, yo repito la generosidad de nuestra gente, de nuestra sociedad. Repito, o digo y alabo el apoyo de la mayoría de las familias, las cuales han mostrado una vez más y en una situación bastante crítica su respeto, su apoyo y su confianza en el trabajo que estamos haciendo para superar la situación. Esto verdaderamente es un valor importante que a nosotros nos permite trabajar con tranquilidad y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Mirad, las llamadas, las videollamadas, las redes sociales han mostrado esa cercanía. No estoy hablando por algo que intuyo, no, es que hemos recibido llamadas, es que las videollamadas que están haciendo para hablar con sus residentes, es que los medios sociales, ¿no? El Facebook y otros más, están señalándonos su apoyo. También tengo que decir, y tengo que señalarlo, que ha habido gente que de una manera que no comprendemos nos ha criticado negativamente y ha mostrado desconfianza y dudas ante el cuidado y lo que estamos aquí realizando. Yo entiendo que será por falta de conocimiento y no por otras razones dudosas. Pero la mayoría realmente tenemos que estar agradecidos por su apoyo y su estima. Yo entiendo que en el caso de las familias toda información es poca. A mí me pasaría igual. En una situación difícil de crisis, el no saber, el no ver, el no poder estar en contacto con mi familiar, de alguna manera magnifica la situación. Y yo eso lo entiendo. Y por ello, en algún caso, han mostrado su preocupación, pero en otros casos no entiendo verdaderamente las críticas negativas que se han vertido a nivel social por parte de ciertas personas. Sin saber exactamente lo que se hace, puede que en muchos casos, llevado por lo que los medios de comunicación están vertiendo sobre estos centros de mayores, a nivel nacional, pidiéndole lo que no son. Una residencia no es un centro sanitario, una residencia es un centro social. Y legalmente
cuenta con lo que cuenta, con lo que la ley le está pidiendo. Entonces, no pidamos lo que no tienen que dar. Nosotros, gracias a Dios, hemos empezado a trabajar desde el primer momento, dije desde el 4 de marzo, junto con el hospital. Y eso nos ha permitido salir adelante. Gracias a ese trabajo conjunto, codo a codo, de respeto, de complementación, que los profesionales, algunos profesionales del hospital y los profesionales de aquí estamos realizando. Pero por favor, no se pida lo que no son las residencias. Las residencias son lo que son y cuentan con los medios que cuentan. Y cuando oímos en los medios de comunicación que si los muertos se quedaban en las habitaciones o que, claro, es que muchas veces es así. Es que el problema ya no solamente es de la residencia, es que a veces los hospitales han estado saturados y no han podido venir a certificar la defunción. Es que las funerarias han estado saturadas y no han podido ir a retirar los cadáveres. Con lo cual, no se debe, creo, criminalizar a muchos de estos centros como se está haciendo. No es poco el peso que tienen, y yo digo que la gente que trabaja junto a las personas mayores es gente toda magnífica, vocacionada, y están dando su vida por los mayores. Entonces yo creo que es importante el tener en cuenta esto. Nuestra gratitud a los profesionales que están día y noche atendiendo la necesidad de nuestros mayores. Luis Valero, consejero delegado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, responsable de la residencia de San Juan de Dios en Antequera. Gracias por ese ejercicio de transparencia, por haber atendido la llamada de Teleantequera. Muchas gracias a vosotros, pues porque yo creo que la mejor manera de evitar la rumorología o los rumores es tener información directa. Gracias a Dios, a los medios de comunicación locales o comarcales, esto se ha favorecido. O sea, sois vosotros y son otros medios los que han pedido información directa. Y nosotros, con muchísimo gusto, dentro de lo que la ley nos permite, estamos informando. Porque desde el primer momento en que todo esto surgió, el equipo de trabajo de la residencia nos planteamos el tema de la información. Y entonces estamos dando la información ponderada que podemos y debemos dar. Gracias, y aquí estamos. Sí que quisiera hacer una llamada a todas las familias de nuestros residentes que confíen en nosotros a nivel profesional, gente magnífica y preparada la que tenemos en esa casa, pero además gente con un gran carisma y con un gran corazón que no solamente ahora, sino siempre están dando su vida, su entrega, su saber por los mayores, con lo cual que estén tranquilos, que no nos pidan más de lo que podemos hacer, y en este momento lo que tenemos que hacer es cuidar a los enfermos, no estar todo el día con el teléfono. Tenemos una serie de líneas de comunicación para informar en su momento. Pero ahora mismo lo prioritario es lo que es atender a los ancianos. Pues que vaya, pues siga yendo dentro de la medida de las posibilidades lo mejor posible en ese centro de mayores, en esa residencia de mayores, perdón, y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.